Descubierto el escalofriante misterio de la bruja de Coyoacán, una historia maldita y embrujada. Valeria caminaba por las oscuras calles de Coyoacán, el frío de la noche le calaba hasta los huesos. La luna colgaba en el cielo como un testigo mudo de sus miedos. Desde que Mariana comenzó a hablar de su amiga imaginaria, cada paso que daba sentía como si hubiera una sombra siguiéndola. Esa noche, al regresar del local de comidas, el aire se volvió aún más pesado, como si el barrio guardara secretos oscuros y antiguos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando pasó frente a un terreno baldío. La penumbra parecía cobrar vida, las sombras se retorcían y, en un rincón, algo brillaba débilmente. Aunque su instinto le decía que se alejara, su curiosidad la empujó a acercarse. Al acercarse, su corazón latía rápido, como un tambor desgarrador. ¿Qué eran esos objetos esparcidos? Muñecas rotas, trapos ensangrentados, ¿acaso alguien había vivido ahí un horror inimaginable? Su mente estaba en un frenesí, luchando entre la razón y el miedo. Cerrando los ojos, trató de ahuyentar esa horrible visión. Pero esa noche el agotamiento no le dio tregua. Al llegar a casa, Mariana la miró con expresión distante. «Mami, mi amiga dice cosas», murmuró con voz temblorosa. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué decía su hija? La noche se tornó interminable. Valeria no pudo dormir, inquieta, cada crujido de la casa resonaba en su pecho. La preocupaban las desapariciones del barrio, sus vecinos murmuraban en voz baja sobre la bruja de Coyoacán, una maldición que acechaba a los solitarios. La idea le causaba escalofríos, pero en el fondo, sabía que era solo una leyenda. Sin embargo, Mariana comenzó a repetir palabras que no comprendía. «Bruja noche oscura», decía, con unos ojos que parecían perder su luz. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valeria, angustiada, salió a la calle, decidida a enfrentar lo desconocido. Sus pasos resonaban en el pavimento, y la desconfianza de sus vecinos la hacía sentir más sola que nunca. El aire se llenaba de susurros, presencias invisibles la rodeaban mientras avanzaba. En la oscuridad, se topó con una anciana que parecía esperar por ella. «La bruja está en tus sueños, niña», dijo con voz quebrada. «Busca en la verdad de tu comunidad. Los secretos te encontrarán». Valeria sintió el sudor frío rodar por su frente. Su corazón latía desbocado, algo la observaba desde las sombras. La atmósfera se había vuelto opresiva y lo que antes parecía un simple paseo, se tornó en un juego de luces y sombras que la atrapaba cada vez más. ¿Qué debía hacer? Mientras esperaba la respuesta, un grito desgarrador resonó en la noche. Un eco de horror que anunciaba que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. La bruja no era solo una leyenda, era un horror latente, una verdad que amenazaba sobre su vida y su pequeña hija. Valeria sintió como si el tiempo se detuviera en ese instante. El grito, agudo y desgarrador, atravesó la oscuridad como una flecha, perforando su corazón. No sabía de dónde venía, pero algo en su interior le decía que no debía permanecer ahí. La anciana había desaparecido, dejando a Valeria sola, con el terror danzando a su alrededor. Las calles parecían cobrar vida, y cada sombra se retorcía en figuras espectrales, bailando en la penumbra. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Y si lo que Mariana decía era real? ¿Y si su amiga no era solo una invención de la niñez, sino una manifestación de algo oscuro? Desesperada, se dirigió hacia casa. La angustia la abrazaba mientras avanzaba. Pasó nuevamente por el terreno baldío, cuya presencia le causaba un profundo malestar. Pero esta vez, una luz brillante la hizo detenerse. De nuevo, algo brillaba entre los escombros. El destello era casi hipnótico, irresistible.
Cabeceando entre duda y miedo, Valeria se acercó lentamente. La bruma espesa y fría del aire le acariciaba la piel y podía sentir cómo el miedo se apoderaba de su voz. Al llegar hasta el borde, su respiración se detuvo. En el suelo yacía una muñeca, una réplica casi exacta de Mariana. Tenía el pelo alborotado y un vestido desgastado. En su mano, un pequeño cuaderno de notas, desgastado por el tiempo, que parecía contener secretos oscuros. Con manos temblorosas, Valeria lo recogió. Al abrirlo, las páginas estaban repletas de garabatos y dibujos. Sin embargo, había algo más, un texto que se repetía en cada página: el sacrificio es la llave. Su piel se erizó de inmediato. ¿Qué sacrificio? Las palabras resonaban en su mente, implacables. Sintiéndose abrumada, decidió regresar a casa. Al entrar, encontró a Mariana sentada en el suelo, jugando con lo que parecían ser muñecas de papel. La pequeña sonrió al verla. «Mami, mi amiga dice que debes hacer algo por ella», dijo con voz suave. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Trató de mantener la calma, pero el terror le estrujaba el corazón. «¿Qué desea tu amiga, amor?», preguntó, intentando sonar tranquila. Mariana se levantó, y con una mirada casi trance, susurró: «Eso no importa». Solo hay que escuchar. De repente, un sonido estruendoso resonó en la casa, proveniente del patio. Valeria se giró, el miedo reconcentrándose en su pecho. Se dio cuenta de que la noche no iba a ceder. Algo nuevo se estaba acercando, algo que ya no era solo imaginario. Sin pensarlo, salió al patio, con el cuaderno apretado en sus manos. Las sombras danzaban aún más intensamente, y una figura se dibujaba a lo lejos. Comenzó a avanzar hacia ella, entonces Valeria sintió cómo la oscuridad la absorbía poco a poco. Se detuvo y pronunció las palabras que había leído. ¿Qué sacrificio? Todo se paralizó. El silencio se volvió atronador, y en el eco de su voz, una respuesta se hizo palpable. Una risa gutural resonó por todo el lugar, helando su sangre. La figura se acercaba entonces con un rostro conocido, una sonrisa torcida. Era ella, la abuela de la bruja. ¿Lista para cumplir el destino de tu hija?, dijo mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Valeria comprendió que la noche apenas empezaba, y que su pesadilla estaba lejos de terminar. El aire se volvió denso, pesado, como si la noche se tragara cada palabra que Valeria había pronunciado. La figura de la abuela, ahora más clara, revelaba rasgos de una belleza marchita. Su piel arrugada como papel viejo y su aliento, que olía a tierra húmeda, la llenaban de náuseas. Valeria sintió cómo su respiración se aceleraba, y el miedo desgarrador se aferraba a su pecho. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblorosa apenas un susurro. La anciana sonrió con malicia, sus ojos oscuros relucían con una chispa profunda. «No se trata de lo que quiero, querida. Es lo que necesita mi pequeña. Mariana tiene un talento especial. Y tú serás la llave para liberarla». El estómago de Valeria se revolvió. Sabía que había algo en Mariana que no entendía. La niña, su pequeña, era el centro de algo oscuro y siniestro. «No. No puedes hacerle daño», gritó, el pánico inundando su voz. La risa de la abuela llenó el aire, resonando como un eco que nunca se detenía. «Hacerle daño sería mucho más sencillo. Pero hay un poder más grande en juego. Tu sacrificio, querida, permitirá que ella trascienda, que se convierta en lo que está destinada a ser. Solo lo entiendes de forma parcial». Valeria sintió cómo su mente se nublaba con cada palabra. En su interior, la confusión se entrelazaba con la desesperación. La muñeca en su mano parecía cobrar vida, una pulsación debatiéndose entre lo real y lo imaginario. «¿Qué quieres decir con sacrificio?». «Un abrazo a lo oscuro traerá luz a su vida», respondió la abuela, acercándose lentamente. «Es solo cuestión de elegir. Ellas son las reglas». Valeria entrecerró los ojos, luchando por la claridad. «¿Qué reglas?». «No pienso dejar que tú o ella se interpongan en mi camino. Mariana es una niña. Todavía puede ser salvada. No voy a permitirlo».
La anciana retrocedió, su expresión se torció en una mezcla de burla y desafío. Tanto fuego, Valeria. Pero no hay salvación. La elección es sencilla. Sacrificio o condena. La figura se desvaneció en las sombras, dejando solo una risa burlona en el aire, que se perdía en la expansión de la oscuridad. Valeria se quedó allí, temblando, el cuaderno aún apretado en su mano. Su corazón latía con fuerza, martillando el miedo en su pecho. ¿De verdad debo hacer esto?, se preguntó, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. Mariana, desde la puerta, observó en silencio. La pequeña mantenía la mirada fija en su madre, pero había una inquietante calma en su expresión. Valeria dio un paso hacia ella. Mariana, ¿qué sabes de tu amiga? Necesito que me digas la verdad. Mi amiga dice que debemos escoger muy pronto. Ella está esperando, y su voz es más fuerte que el eco. La niña sonrió, pero esta vez la sonrisa no transmitía alegría. Era una sonrisa que hablaba de algo más, algo que se moría de ganas por salir. De repente, un estruendo interrumpió el momento. Una serie de golpes en la puerta principal resonó, como si alguien quisiera entrar por la fuerza. Valeria se dio vuelta, el miedo escalando por su columna vertebral. ¿Quién está ahí?, gritó, mientras el sonido se hacía más insistente. La puerta se estremecía, y por un instante, el ambiente pareció detenerse. En el umbral de la entrada, una sombra se proyectaba, tomando forma más allá del umbral. Valeria sintió que la oscuridad la rodeaba nuevamente, como una serpiente que la apretaba, y se dio cuenta de que no había escapatoria. La risa de la abuela resonó en su mente, y una terrible idea se dibujó en su ser. Si había un sacrificio que cumplir, ¿sería ella la que tendría que pagar el precio? Mariana tomó su mano, inquieta. Mami, la abuela está aquí. Valeria respiró hondo, la pregunta en su mente resonando, ¿cuál será el precio por la salvación de Mariana? El golpe en la puerta volvió a sonar, y el terror de lo que vendría pronto la hizo desear que la noche se tragara todo. Las sombras estaban más cerca de lo que pensaba. Y la noche apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Valeria sintió que su piel se erizaba mientras la puerta temblaba con la violencia de los golpes. El rostro de Mariana, tan inocente pero atrapado en esta oscuridad, parecía más una máscara que una expresión. Mami, tengo miedo. Valeria quiso abrazarla, atraparla entre sus brazos y protegerla de esta pesadilla. Sin embargo, el eco de la risa de la abuela resonaba, como un recordatorio de que no estaban a salvo. No puedo dejar que esto termine mal, murmuró casi para sí misma, sintiendo como el frío la envolvía. Mariana, no podemos abrir, dijo, intentando que su voz sonara firme, pero era un hilo de voz temblorosa que se quebraba con cada golpe. La niña seguía con la vista fija en la puerta, como si supiera algo que Valeria ignoraba. Ella quiere hablar contigo, dijo la pequeña con esa calma inquietante. Está muy ansiosa. No. Nunca querré que hable contigo. Gritó Valeria de repente, la desesperación apoderándose de sus palabras. Quería que Mariana entendiera, que cualquier cosa que la abuela pudiera ofrecer era un engaño, una trampa. Los golpes se detuvieron de repente, y un silencio ominoso se apoderó del ambiente. Valeria sintió que el aire se volvía aún más espeso, como si la oscuridad misma intentara hacerle silencio. Entonces escuchó una voz, suave y casi seductora, como un murmullo que intentaba abrirse paso entre el silencio. Valeria, querida. Era la voz de la abuela. Venía de más allá de la puerta, un susurro helado que retumbaba en su mente. ¿Por qué temes? Solo quiero ayudar a tu pequeña. Todo lo que necesitas, es confiar en mí. Valeria cerró los ojos, sintiendo las lágrimas asomearse. ¿Ayudarla? No te creo. Gritó, llevando el puño al lado de su cuerpo. ¿Ayudarla a qué precio, a costa de mi alma? La risa volvió, como un eco macabro que se astragaba en su interior. Oh, Valeria. El precio ya ha sido marcado. Esta noche, el ciclo se cerrará y tú decidirás. Mariana giró la cabeza lentamente hacia su madre, su mirada era intensa. Mamá, estoy lista.
Mi amiga dice que la oscuridad puede hacerme más fuerte. No quiero seguir siendo pequeña y débil. Valeria sintió que su corazón se hundía. Nunca había visto a Mariana hablar de esa forma. Era como si su pequeña en realidad no estuviera allí, sino que algo más, algo oscuro, había tomado su lugar. Mariana, escúchame, el poder no es lo que piensas, podemos encontrar otra manera. No dejes que te engañen. Suplicó, su propia voz sonando cada vez más distante. Ella es mi amiga, y me prometió que todo será diferente, insistió la niña, su tono adquiriendo un viso de firmeza aterrador. Mamá, no podemos dejarla esperar. De repente, la puerta se estremeció con una fuerza renovada, como si algo deseaba entrar con desesperación. Las luces del salón parpadearon, y un frío intenso se desató en la habitación. Valeria sintió que el aire se cortaba, y la risa de la abuela se convirtió en un grito estridente que resonó a través de la casa. «Mamá, ayúdame», gritó Mariana, extendiendo su mano hacia Valeria. Era como un reflejo de angustia, pero en sus ojos había una chispa de nostalgia, como si la niña estuviera luchando contra una corriente oscura que trataba de arrastrarla. Valeria, atrapada entre el terror y el amor, sintió que la imagen de su madre fallecida aparecía fugazmente en su mente, recordándole algo vital, siempre había una elección. «Mariana, ven aquí», rogó mientras su corazón latía con una mezcla de amor y desesperación. Entonces, en el instante más caótico, la puerta estalló. Una ráfaga de viento helado invadió el espacio, arrastrando todo a su paso. Valeria se cubrió la cara mientras la silueta de la abuela se proyectaba en el marco. La figura se inclinó hacia adelante, su risa vibrante se convirtió en un grito inhumano que resonó por las paredes. «Es hora de decidir, Valeria. Solo hay dos caminos». Valeria quedó paralizada, sintiendo cómo su alma se dividía en cada opción que se le presentaba. Miró a Mariana, la niña estaba a punto de ser tragada por la oscuridad, y la elección que debía hacer nunca había sido tan aterradora. ¿Qué tipo de madre dejaría que su hija se convierta en eso? Pensó mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. Pero antes de que pudiera actuar, todo se tornó negro, y la sombra de la abuela llenó el espacio, reclamándolo como suyo. Las decisiones se acercaban a su fin, y la noche se adensaba, dispuesta a devorar cualquier esperanza. ¿Cuál sería la elección de Valeria? ¿Rescatar a su hija o entregarse a la oscuridad? La verdad de su sacrificio la aguardaba, y no había forma de escapar. Al menos no todavía. Valeria sintió que el corazón se le iba a estallar en el pecho. En la oscuridad que la rodeaba, el contorno de la figura de su madre se difuminó como una sombra aterradora que había venido a cobrar su deuda. Pero no era su madre. No era la mujer que había amado y llorado, sino una manifestación de aquello que había perdido. La risa de la abuela aún retumbaba en su mente como una pesadilla interminable. La fuerza del viento la empujó hacia atrás, haciendo que tropezara. «Mariana», gritó, pero su voz se ahogó entre el ruido ensordecedor de las sombras. Todo lo que alguna vez había sido luz en su vida ahora se tornaba en oscuridad, y cada parte de su ser le decía que debía luchar, que debía encontrar la manera de salvar a su hija. De repente, una luz pequeña y titilante apareció frente a ella. Era el reflejo de un objeto, algo brillante que caía del vestíbulo. Valeria se agachó a recogerlo. Era un antiguo medallón que pertenecía a su madre. Esto puede funcionar, pensó, mientras su imagen regresaba a su mente, la abuela riéndose, entregando el medallón en un ritual oscuro para jamás volver. Ella sabe cómo combatir esta oscuridad. Valeria se plantó firme y miró a Mariana. La niña parecía estar luchando consigo misma, la pequeña figura más vulnerable que nunca dentro de ese ambiente hostil. «Mariana, tómalo», le dijo, extendiendo el medallón hacia su hija. Pero la niña solo sacudió la cabeza, su mirada fija en la figura de la abuela que ahora se acercaba, sus ojos brillando con una luz roja y malévola. «Ella me está ofreciendo poder, mamá», dijo Mariana sin apartar la vista de la sombra. «No puedo quedarme aquí siendo débil». La desesperación creció en el pecho de Valeria como una llama devoradora. «Escúchame, lo que te ofrece no es poder.
Es una trampa, una forma de control, insistió Valeria, con la voz entrecortada, cada palabra era un grito en el eco del miedo. El silencio volvió a invadir la habitación cuando la abuela frunció el ceño, incapaz de ocultar su frustración. Eres tan tosuda, Valeria. Abre la puerta a tu hija. Ella será la elegida, tu sacrificio no habrá sido en vano, dijo, mientras se acercaba, desbordando una aura oscura que parecía absorber toda luz. No te la llevarás. Gritó Valeria, sintiendo pura rabia. El medallón brilló más intensamente, reaccionando al fervor que emanaba de su corazón. Atraído por la luz, Mariana dio un paso hacia su madre, esta vez con los ojos más claros. Mamá. Aquella palabra, dulce y desesperada, logró romper el trance. Valeria sintió una conexión revitalizada, su amor estaba más allá del miedo. Entonces, la abuela se detuvo y rió, un sonido infernal que reverberó alrededor. No puedes luchar contra el destino, Valeria. La oscuridad siempre gana, dijo, mientras empezaba a desvanecerse como humo. ¿Lo ves? No hay escape. Pero el medallón comenzó a vibrar en la mano de Valeria. Con el amor se rompe la oscuridad. Dijo, decidiendo que no iba a dejar que esa sombra la separara. Y mientras la abuela se disipaba, Valeria levantó el medallón con fuerza, dejando que la luz lo atraviese. De repente, la habitación se inundó de claridad, el frío se desvaneció y la risa se transformó en gritos de rabia. La abuela había sido inesperadamente empujada hacia atrás, pero no estaba vencida. Su sombra se alargaba, intentando ofrecer a Mariana una salida. Mira, eso es lo que serás, lo que podrías ser, susurró. Mamá, gritó Mariana, volviendo a tambalearse entre la luz y la oscuridad. Valeria sintió que el sudor le caía por la frente. Elige, Mariana. Elige tú misma. Y las palabras salieron de su boca como un mantra, una invocación de amor y fe. Mariana se quedó inmóvil, sola frente a la sombra que la llamaba. La luz del medallón brilló con una intensidad impresionante, creando un escudo alrededor de ambas. La abuela, ahora más furiosa, extendió sus brazos y su grito reverberó, haciendo vibrar las ventanas. Esta no es la última vez que me verán, chilló la figura mientras la luz del medallón comenzaba a desvanecerse. El viento aullaba en sintonía con su rabia y, en un último intento de controlar todo, se lanzó hacia ellas. Pero Valeria, con todo su corazón, apretó el medallón, y una onda de energía pura se expandió, alimentándose de su amor. En un parpadeo, encontraron un rincón seguro en su mente, donde la abuela no podía tocarlas. ¿Qué hicimos? Le preguntó Mariana, sus ojos llenos de temor. Lo que sea que decidamos hacer, lo haremos juntas, respondió Valeria, aunque sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. Y mientras la habitación permanecía en calma momentáneamente, el eco de una risa lejana les recordaba que la oscuridad nunca se iría realmente. Podrían encontrar futuro sin sombras, o solo estaban en la base de una mayor oscuridad que aún estaba por llegar. El silencio que envolvía la habitación comenzó a desvanecerse, y Valeria sintió la incertidumbre clavarle garras en el pecho. El medallón seguía latiendo suavemente en su mano, emitiendo un brillo tenue que parecía el último vestigio de esperanza. Sin embargo, no podía evitar el escalofrío que recorría su espalda. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó Mariana, su voz temblando como una hoja en un día de tormenta. La niña observaba cada rincón de la habitación, como si los ecos de lo que habían vivido pudieran cobrar vida en cualquier instante. Lentamente, el brillo del medallón se intensificó, como si respondiera a su angustia. Primero necesitamos salir de aquí, dijo Valeria, intentando mantener la calma mientras sus pensamientos corrían descontrolados. Debemos encontrar un lugar seguro. La abuela no se rendirá tan fácilmente. Mientras intentaban orientarse, la figura tenue de la abuela comenzó a emerger de las sombras adyacentes. Su rostro distorsionado se iluminó de nuevo, y el aire helado llenó la habitación. ¿Qué? ¿Creen que pueden escapar de mí? Mi esencia vive aquí, en cada rincón, en cada sombra. Ustedes son mías, su risa retumbó en el aire, fría e inquietante. No. No vamos a ser parte de tu juego.
Gritó Valeria, mostrando el medallón como si fuera una espada. No tienes poder sobre nosotras. La abuela sonrió, su mirada envenenada concentrándose en el medallón. Esa es la clave, Valeria. Pero no entiendes que tu amor solo alimenta la oscuridad. Ese medallón no es más que un eco de lo que fui. Te lo ofrezco de nuevo, Mariana. Ven a mí, y todo el poder será tuyo. Mariana miró a su madre, y por un instante Valeria vio una grieta en la fortaleza de su hija. A la sombra de la abuela, su rostro pareció brillar con un anhelo. Pero, mamá. Ella dice que podré ser más fuerte. Ese poder viene con un costo. Todo tiene un precio, Mariana. Valeria intentó hablar con firmeza, pero sus palabras se ahogaron en el aire denso de la habitación. El control, la oscuridad no son lo que piensas. No, yo no quiero, murmuró la niña, aunque su voz se debía a un temblor interior. Valeria sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Sabía que el tiempo corría. De repente, un estruendo resonó, rompiendo el silencio como un trueno. Las ventanas temblaron, y el frío se volvió cortante. Te lo advierto, Valeria. No olvides que esta es la raíz de la oscuridad. ¿Qué harás ahora, si se apodera de tu niña? No hay escape del destino. La abuela avanzó, extendiendo sus brazos como si hubiera tejido sombras que deslizaban hacia Valeria y Mariana. Valeria sintió que su corazón se aceleraba, un furioso tambor que compete con el viento. Mariana, ven aquí, confía en mí. Gritó, pero la niña parecía estar atrapada entre dos mundos, una pierna ya en el oscuro abismo. Esa fracción de segundo se sintió eterna. La risa de la abuela resonó como un eco voraz, llenando la habitación con ruidos agudos que reverberaban en sus oídos. ¿Estaba Mariana a un paso de cruzar la línea? Valeria tomó una decisión. Debía apelar no solo al amor, sino también a la valentía de su hija. Mariana, escúchame. Nunca serás débil. Tu fuerza está dentro de ti, no en lo que ella te ofrece. Ella extendió el medallón hacia la niña, quien vaciló, el brillo llamando su atención, suave, cálido. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, formar figuras que intentaban alcanzarlas. Mariana. Gritó Valeria, con una desesperación desgarradora. No dejes que la oscuridad defina quién eres. La abuela se detuvo, su expresión envenenada de rabia, como si cada palabra de Valeria fuera un puñal. Eres más estúpida de lo que pensé. No hay lucha sin sacrificio. Y fue en ese instante que Valeria comprendió que tenían que contrarrestar la oscuridad con su luz interior. Toma mi mano, hija. Juntas podemos vencer a esta sombra. El tiempo se detuvo mientras Mariana dudó. La mirada de Valeria penetró en su alma, y de pronto comprendió que el poder no era lo que quería. Con un movimiento casi instintivo, Mariana tomó la mano de su madre. La sombra pareció gritar. No. No pueden hacer esto. El medallón brilló intensamente, proyectando una luz dorada que cortó la oscuridad como una espada. Pero el viento se intensificó, y la fuerza de la abuela se desató en un último intento por separarlas. Valeria cerró los ojos, aferrándose a su hija, mientras la habitación se sumergía de nuevo en la confusión. Un estremecimiento cruzó el suelo bajo sus pies, y una energía irracional implosionó en la sala, como si el universo estuviera absorbiendo ese momento. En la penumbra, la abuela ruge con pura furia. Esto no ha terminado, Valeria. Te encontraré. Siempre estaré cerca. Cuando Valeria abrió los ojos, se encontraron en un pasillo oscuro, lejos de la habitación. Pero la sensación de que la sombra aún estaba presente hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Dónde estamos? Preguntó Mariana, su voz temblorosa. Un lugar diferente, respondió Valeria, consciente de que lo peor aún podría estar por llegar. Y antes de que pudiera prepararse para lo inevitable, una figura en la distancia comenzó a acercarse. Otra vez tú, murmuró Valeria, mirando a la forma que se dejaba ver. La risa helada resonó, indicando que el enfrentamiento no había hecho más que comenzar. Siempre que haya una luz, habrá sombras te persiguiendo, dijo la figura,
mientras se acercaba a ellas, generando un nuevo vacío en el aire. Y en ese momento, Valeria supo que el verdadero terror apenas estaba por desatarse. El pasillo parecía extenderse infinitamente, las paredes cubiertas de sombras que se arrastraban como serpientes. Los ecos del pasado reverberaban en el aire, susurrando secretos oscuros y amenazas inminentes. La figura que se acercaba llevaba un vestido blanco, desgastado y manchado, como si hubiera cruzado el tiempo entre realidades desgarradas. Su rostro estaba envuelto en sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural que se adhirió a Valeria como una pesadilla. ¿Vas a luchar de nuevo, Valeria?, preguntó la figura, con un tono que era a la vez burlón y escalofriante. ¿Crees que el medallón puede salvarte esta vez? Mariana, viendo el aumento de la desesperación en los ojos de su madre, retrocedió un paso, como si quisiera desprenderse del horror inminente. Mamá, ¿quién es ella?, preguntó con un hilo de voz, pero el miedo la había dejado casi muda. No la mires, hija, gritó Valeria, venciéndose a sí misma, aferrándose al medallón con una mano y a su hija con la otra. Retrocede. Estamos juntas en esto. La figura continuó su avance, mostrándose cada vez más clara, había algo monstruoso en su sonrisa. He estado esperándote. La oscuridad nunca se aleja, solo se oculta. Y te he encontrado. A ambas. Valeria sintió como su corazón se hundía, una sombra de desesperación que casi la paralizaba. El pasillo parecía cobrar vida, pulsando a su alrededor, zumbando con energía oscura. No vamos a dejar que nos atrapes, respondió, levantando el medallón hacia la figura. La luz dorada destelló nuevamente, pero esta vez no se sentía tan fuerte. El amor nos mantiene, y tú no tienes poder sobre eso. ¿Amor? Oh, cariño. La figura dejó escapar una risa que penetró en sus huesos. El amor es solo un arma de doble filo. Te dejará vulnerable, te dejará caer. Ven, Mariana. Ven a mí y te mostraré cómo realmente se puede tomar el poder. Mariana, mirando a la figura con miedo y fascinación, sintió que sus pies vacilaban en el suelo. Mamá no, Mariana. No te acerques. Valeria gritó, pero las palabras parecían desvanecerse en el viento gélido que emanaba de la figura. El pulso del medallón comenzó a resonar con un ruido ensordecedor mientras la figura suspiraba como si la estuviera llamando a la oscuridad. La visión de su madre retumbando con miedo comenzó a parecerse a una realidad distorsionada para Mariana. Quizás el poder sí era algo que deseaba, que necesitaba para estar a salvo. Todo se tornó borroso por un momento, una ráfaga de confusión. ¿Puedo ser más fuerte, mamá? Valeria sintió que un hacha de terror le desgarraba el alma. No es eso lo que necesitas, Mariana. La verdadera fortaleza es resistir a la oscuridad. Las palabras de Valeria resonaron en el aire como un eco de advertencia. Pero la figura sonrió, acercándose cada vez más. La luz es solo un reflejo de la sombra. ¿No lo entiendes? Toma la mano que te ofrezco, y nunca volverás a temer. Mariana dudó, el brillo de la sombra oscura comenzando a nublar su mente. Valeria sintió los latidos de su pecho acelerarse, cada segundo era una agonía. Eres más fuerte de lo que piensas. Gritó, mientras el medallón brillaba intensamente, liberando chispas doradas que iluminaban el pasillo, cortando la negrura, pero la figura ya estaba demasiado cerca. La figura se detuvo justo enfrente, la risa helada llenando el espacio entre ellas. Siempre estaré cerca, Valeria. Nunca te soltaré, nunca dejaré que escapes de esto. Y en ese momento, los murmullos de los ecos comenzaron a cobrar forma, sombras emergiendo del suelo, arrastrándose hacia ellas, un ejército de terror preparado para asediarlas. Valeria se aferró al medallón y gritó, Mariana, confía en mí. Debemos luchar juntas. Pero, mamá, la duda brotaba de los labios de la niña, su lucha interna encarnándose en sus ojos, opacados por la sombra creciente. Sin advertencia, la habitación empezó a temblar, las paredes vibraban y el suelo se desgarraba. Despierta, Mariana. Valeria forzó su voz a atravesar el caos. La figura se burlaba y reía, la sombra la envolvía.
Pero en ese instante de pánico, un rayo de luz atravesó el pasillo, llenando todo con una calidez insoportable. La figura retrocedió, inútil para resistir la luminosidad creciente. Esto no ha terminado, susurró, mientras se desvanecía, dejando eco de risa y un vacío en su lugar. Valeria miró a su alrededor, sintiendo la tensión por un momento, todo parecía calmarse. Pero entonces Amanda notó algo inusual. Del suelo levantó pequeñas sombras, formando cosas incomprensibles, a su alrededor un susurro creciente que se hacía más fuerte. Y los ojos de la figura, empezaban a materializarse, reflejándose en las paredes. «Vamos», gritó Valeria, apretando la mano de su hija. «Debemos salir de aquí». Pero la luz comenzó a apagarse y el sonido de susurros se convirtió en gritos agónicos mientras el espacio se cerraba sobre ellas. Valeria y Mariana se adentraron en la oscuridad, sintiendo que la aterradora figura no las había dejado ir del todo. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y los murales del pasillo parecían cobrar vida, tragándose cada parte de lo que eran. «No, no. No puede ser», murmuró Valeria, presa de la desesperación. Un último grito resonó en la oscuridad: «Siempre estaré cerca». El camino se desvaneció ante ellas y se sintieron caer en un abismo de silencio abrumador. Y cuando la oscuridad pareció tragarlas, finalmente un ruido sordo resonó, un llamado. «¿Estás lista para conocer tu destino, Valeria?». La pregunta resonó en su mente como el eco de un antiguo terror, y la inquietante sensación de que lo peor aún estaba por llegar, hambrienta de respuestas, se hizo evidente en su corazón. Las sombras parecían tomar forma, juntándose en una oscura maraña que pulsaba con la energía de algo antiguo y maligno. Valeria sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer estallar. «Mariana, aguanta fuerte», gritó, sin saber si su hija aún podía escucharla en medio del estruendo que crecía a su alrededor. Las paredes se cerraban, el aire se tornaba más denso y pesado. Valeria se sentía atrapada en sus propios temores, cada respiración era un desafío. La risa burlona de la figura resonaba en su mente, como un eco que no se detenía. «Siempre estaré cerca», se repetía, como un mantra siniestro que prometía la inminente llegada del desastre. «Mamá». La voz de Mariana era casi un susurro, perdida entre el ruido ensordecedor. Valeria soltó la mano de su hija, aunque solo un instante. Buscó algo, cualquier cosa que pudiera asegurar su escape. Pero el suelo empezó a crujir, las sombras alzándose como brazos invisibles, abrazándolas con frialdad. «No te puedo dejar ir», gritó Valeria, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Volvió a encontrar la mano de Mariana y la apretó con todas sus fuerzas, deseando que el contacto pudiera detener aquello. Un destello de luz brilló en el medallón, luminoso y vibrante. «Es esta la última oportunidad», pensó Valeria. En un impulso, levantó el medallón hacia donde la figura oscura había estado. «Este medallón es un faro. No importa cuán profundas sean las sombras, yo no me rendiré». Su voz resonó con determinación, un grito resonante que desataba una energía inesperada. El resplandor dorado se expandió como un sol naciente, ahuyentando las sombras momentáneamente. Valeria sintió como el peso de la oscuridad se levantaba un poco, y las figuras que parecían moverse más y más cerca retrocedieron. Pero no mucho. El terror aún latía, como un monstruo rezagado. «Vamos. Por aquí», gritó Valeria, viendo un destello en el final del pasillo. Era un marco de puerta, brillando tímidamente. Pero el camino estaba lleno de sombras que luchaban por atraparlas. La figura del vestido blanco se hizo de nuevo presente, desdibujándose en la oscuridad y emergiendo justo a su lado. Su risa era un estallido de locura. «Nunca escaparás de mí», aulló, extendiendo sus manos hacia ellas, como si quisiera abrazarlas en su perdición definitiva. La presión en el pecho de Valeria aumentó con cada palabra, sintiendo cómo la desesperación la invadía. «No», gritó Valeria, viendo cómo la sombra parecía engullirse a sí misma al acercarse al medallón. «Nunca nos tendrás, jamás. Vamos, Mariana, corre». Juntas, corrieron hacia la luz, dejando atrás la oscuridad que las perseguía como un lobo hambriento.
Pero a medida que se acercaban, la puerta brilló intoxicante en su promesa de escape. Valeria sintió el tiempo ralentizarse, el eco de un grito ascendía desde los rincones oscuros, recorriendo el espacio como un lamento de almas. «Espera». Una voz masculina emergió de la penumbra, apenas audible. Era el chico de la fotografía que había encontrado en el desván, su rostro aún distorsionado por la sombra. «No entres. No puedes salir de este lugar». Valeria detuvo su carrera. ¿Qué quería decir? ¿Quién eres? La angustia en su voz fue clara, pero su determinación no flaqueó. El chico levantó la mano. He estado atrapado aquí. Este lugar es un ciclo, Valeria. Cada vez que intentas escapar, la oscuridad gana de nuevo. Mariana tiró de su madre, apretando sus ojos llenos de miedo. Mamá, sal de aquí. Valeria sintió el medallón vibrar intensamente en su mano. Una brisa fría emergió de la oscuridad, acariciando su piel y arrastrando los ecos de su desesperación. La figura se estaba acercando, su risa se transformando en un grito, la luz comenzaba a titilar como una vela en una tormenta. ¿Vas a confiar en él, Valeria? ¿O te arriesgarás a caer de nuevo? La figura estaba cada vez más cerca, sus ojos brillaban como cuchillos. Valeria se debatía entre el miedo abrumador y la impulsa de salvar a su hija. En ese instante crítico, la respuesta se hizo evidente: juntas siempre juntas. Con ese mantra, Valeria decidió, mientras el camino a la luz y la sombra competían por su atención. El horror no había terminado, lo sabía, pero la pregunta quedó suspendida en el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué pasará ahora?, resonó en su mente, metiéndose en su pecho como un eco aterrador. La figura continuaba avanzando, los murmullos de su risa comenzando a mezclarse con sus propios pensamientos. Todo parecía estar en un punto de quiebre, y el destino se presentaba como un abismo. Con el corazón en la mano, Valeria se preparó para enfrentar lo que podría ser la última batalla. Valeria cerró los ojos un instante, intentando anclar su miedo. La risa resonaba como un latido macabro, resonando en su cabeza y desbordando la única esperanza que existía. No puedo, pensó. No puedo dejar que Mariana caiga en esto. Pero tenía que decidir, y el tiempo se evaporaba a su alrededor. La figura en el vestido blanco se acercaba, y en su canto oscuro, Valeria vio fragmentos de recuerdos, un viaje de verano, risas bajo el sol, su hija aprendiendo a andar en bicicleta. Esos días parecían un espejismo, tan distantes de la rabia de aquella figura que se interponía entre ellas y su libertad. «Corre, Mariana», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «No te detengas, por favor». Un parpadeo y la puerta brilló, casi como una promesa tentadora. La luz dorada pulsaba, invitando a escapar. Fue un segundo de iluminación, una erupción de deseo por salvar a su hija. Pero la figura se movía con una velocidad antinatural, acercándose más cada instante, burlándose con una sonrisa retorcida que causaba escalofríos. «Esto no es lo que parece». La voz del chico resonó de nuevo, empujándola como un torrente a la mente de Valeria. «Debes ser más astuta. Ellos te ofrecen escape, pero buscan lo que hay en tu interior. No te dejes engañar». «¿Pero qué hacemos?», preguntó, desesperada. Cualquier respuesta se disolvió ante el pánico que el ambiente había creado. Las sombras estaban listas para devorarlas, pero la chispa en el medallón la incitaba a actuar. El chico de la fotografía extendió la mano, y por un instante, Valeria pudo ver la tristeza reflejada en su rostro. «Te puedo ayudar, pero esto será un sacrificio». «Déjame ayudarte». Las palabras eran pesadas, llenas del eco de lo que podría suceder. Valeria sintió un tirón en el corazón, pero no podía arriesgar la vida de su hija, no después de todo lo que habían enfrentado. Mientras el chico seguía hablando, las sombras empezaron a moverse más rápido, asisiando, como serpientes listas para atacar. La figura se perturbó, incapaz de acercarse por la luz que emanaba del medallón. «Cierra los ojos y siente», dijo el chico, con un tono que pretendía calmarla. «Acepta tu miedo. Permite que te cubra. Solo entonces podrás deshacerte de la sombra». Sus palabras resonaban,
como un canto de sirena, infundiendo en Valeria una extraña calma entre la tormenta. A regañadientes, Valeria cerró los ojos. La oscuridad no se convirtió en vacío, al contrario, una mezcla de imágenes la abrumó. Vio a su madre, quien había luchado con un terror similar, y escuchó el llanto de los que habían sido devorados por el mismo ciclo de dolor. Mamá, murmulló Mariana, tirando de su brazo, pero Valeria tuvo que dejar que el miedo la envolviera. Era el único camino. De repente, un grito estruendoso surgió de la figura, pero Valeria se mantuvo firme, atrapando el pulso de la oscuridad en su mente. La luz del medallón estalló en un fulgor brillante, sacudiendo la dependencia que se había creado entre ella y la sombra. «No más», gritó. La explosión de luz hizo que la figura retrocediera, desvaneciéndose en un mar de gritos. Cuando Valeria abrió los ojos de nuevo, la escena había cambiado. Las sombras parecían menos amenazantes, pero el chico temblaba. «No es suficiente», advirtió. «Ella volverá. Este lugar está lleno de ciclos». Mariana, ahora abrazando firmemente a su madre, respiraba con dificultad. «¿Qué significa eso?». El terror en sus ojos hizo que Valeria recordara que, a pesar del temor, aún había algo peor, la desesperanza. «Debes encontrar la salida antes de que ella regrese. El medallón te mostró la luz, pero es solo la primera etapa. Tendrás que despojarte de la culpa, de los ecos del miedo, para romper el ciclo», explicó el chico, su voz un hilo tambaleante. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella lucha no había terminado, y la amenaza de la figura aún acechaba. «¿Cómo salimos?», preguntó Valeria con urgencia, mientras la luz comenzaba a desvanecerse lentamente. «A veces, el verdadero enemigo está dentro de nosotros». Con su corazón latiendo como un tambor, Valeria miró a su hija y luego al chico, entendiendo que este momento tan solo era el inicio de una nueva batalla. Lo que la sombra había despertado en su interior podía ser aún más aterrador que lo que habían enfrentado. «Si no encontramos la forma de cerrar este ciclo, ella volverá y no perdonará», susurró el chico. Y un frío helado recorrió su cuerpo mientras se daba cuenta de que lo peor estaba por llegar. La oscuridad se cernía una vez más, pero ahora conocía el precio del miedo. ¿Podrían realmente escapar, o estaban destinados a repetir la historia una y otra vez? La pregunta se desvaneció en el aire cargado de tensión, el grito del resentimiento ecoaba en el fondo, prometiendo más horror. Valeria sentía el corazón desbordarse en su pecho. La oscuridad era un énfasis, un constante recordatorio de los horrores que aún aguardaban. Jamás pensó que su lucha contra la figura del vestido blanco se convertiría en una batalla en su interior. ¿Por qué era tan difícil deshacerse de la culpa y el miedo? «Mariana, estamos juntas en esto», gritó, aferrándose al medallón y sintiendo su brillo iluminar cada rincón. Esa luz debía ser su faro, su guía. La figura todavía estaba ahí, rondando como un depredador, esperando un momento de debilidad. El chico de la fotografía, a su lado, la observaba con expectativa. «Debes aprender a liberarte de tus propios miedos», instó, su voz un susurro lleno de urgencia. «No puedes dejar que la culpa nuble tu juicio». La angustia en Valeria alcanzó un punto álgido. ¿Cómo podía liberarse de algo que la había perseguido toda su vida? Desde el dolor por la muerte de su madre hasta la sensación de que nunca era suficiente como madre para Mariana. Se giró hacia su hija, el reflejo de su propia lucha en esos ojos tan limpios y sinceros. «Mariana, debes saber que siempre haré lo mejor para ti, incluso cuando sienta que no soy lo suficientemente buena». La niña sonrió, y Valeria sintió que un hilo de esperanza cobraba vida entre ellas. «Nunca es tarde para luchar, para sanar. Te necesito fuerte». Con ese compromiso, Valeria cerró los ojos y trató de recordar momentos felices, las risas en un día de sol, los abrazos después de días difíciles, las noches de cuentos bajo las estrellas. Esos recuerdos eran su ancla, su salvación. La figura comenzó a murmurar, su voz como el crujido de ramas secas. «Esos recuerdos son débiles», Valeria, se burló. «¿De verdad crees que eso puede detenerme? El miedo siempre gana». Valeria abrió los ojos,
enfrentando la oscuridad con una determinación renovada. Lo que ofreces no me importa. No tienes poder sobre mi amor por mi hija, afirmó, sintiendo como el brillo del medallón se intensificaba. Mariana, apasionada, se fue acercando. Juntas, mamá. Por favor, no dejes que se apodere de ti, dijo, con una voz aún más firme. El vínculo entre madre e hija era el más fuerte de todos. Con una forma casi mágica, las sombras en la habitación comenzaron a retroceder ante el poder de su amor. El rostro de la figura se distorsionó, revelando el verdadero horror detrás de su máscara. No escaparás de mí, aulló, pero la luz del medallón comenzó a superarla. Eso lo decidimos nosotras, gritó Valeria, mientras la vibrante energía comenzaba a acumularse. La figura se dispuso a atacar, pero todo lo que Valeria había aprendido, cada dolor, cada pérdida, todo eso había formado un escudo. Levantó el medallón hacia la figura. Abrázame, luz, y combate la oscuridad, proclamó, y con este grito, el medallón emitió un destello ardiente. Una explosión de energía pura se desató. Valeria y Mariana sintieron como la luz invadía su ser, penetrando sus dudas y temores, empujando la sombra hacia atrás. La figura gritó, sus gritos se convertían en ecos lejanos mientras se desvanecía en la luz. Cuando el silencio se asentó, Valeria abrió los ojos. La habitación estaba iluminada, no había rastro de la figura. Lo hicimos, murmuró, mirando a Mariana, que la miraba con admiración. El peso de la culpa y el miedo se desvanecía lentamente, pero Valeria sabía que su lucha no había terminado por completo. Así se siente ser fuerte, dijo Valeria, sintiendo por primera vez que realmente podía ser la madre que Mariana necesitaba. Juntas, habían tomado la decisión de luchar, y esa era su luz guía. La experiencia dejó cicatrices, pero aprendieron lo más importante, el amor siempre era más fuerte que la oscuridad. Era hora de regresar a casa, y ya no temían lo que les esperaba. Salieron del lugar, dejando atrás el eco de la figura, jurando que nunca volverían a ser prisioneras del miedo. Habían encontrado su camino, y eso las mantenía juntas, en el amor inquebrantable de madre e hija. Así cerraron esa puerta oscura, recuperando el tiempo y la vida. Sin embargo, ambos sabían que la luz y la sombra siempre coexistirían, y que enfrentar lo oscuro sería un proceso continuo. Pero juntas, serían invencibles. Ahora, armadas con su amor, Valeria y Mariana se adentraron en el mundo, listas para cualquier desafío, con un brillo radiante que nunca había brillado antes. La lucha había valido la pena. Y mientras caminaban, una sombra lejana en el horizonte recordaba que las batallas nunca se detendrían, pero estaban listas para cualquier cosa. Esta era apenas una batalla ganada, y Valeria sabía que lo harían por siempre juntas, sin importar lo que pudiera venir. Esa determinación y amor las llevarían a seguir luchando. Pero su historia aún no había terminado. La vida siempre traía sorpresas, y la verdadera magia reside en aprender a vivir, a amar y a enfrentar lo que viene. ¿Estás listo para seguir explorando el misterio que siempre nos rodea? No olvides hacer clic en el botón de suscribirte ahora mismo. Únete a nuestra comunidad para no perderte historias como esta y recibir contenido exclusivo. Dale al botón de like ahora mismo porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que esto crezca. Es el momento de mostrar tu amor y conectar con otros que aman las historias llenas de emoción y misterio. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que podría venir después. Queremos saber qué piensas. Y si conoces a amigos que aman las historias de terror y misterio, comparte instantáneamente este video con al menos 5, no esperes ni un segundo más para difundir la emoción. Haz parte de nuestra comunidad de verdaderos fans.